Buenas noches, Gabriela. Por favor, avisar al anfitrión de la reunión si me puede permitir compartir, porque todavía no puedo, por favor. Buenas noches, doctor. Ahorita le aviso a la delegada para que le hable al coordinador. Muy amable, gracias. Buenas noches. Vamos a ver, por favor, si el anfitrión me permite ya compartir. Aún todavía no puedo para iniciar la clase. Aún no puedo compartir. En todo caso, ¿alguien tiene acceso a esto para poder enviar la clase y lo proyecte la persona que tenga acceso, por favor? Doctor, buenas noches. Voy a comunicarme con el doctor Cano para que le pueda permitir el acceso al compartir. Ok, ok, muchas gracias.
Ok, buenas noches. Aún no me permite compartir la pantalla. Doctor, el doctor Cano ya ingresó y en un momento le va a brindar el anfitrión. Ya puede compartir, doctor. Ok, muchas gracias. Sí, efectivamente ya puedo compartir. Disculpen la minuto de tardanza. Vamos entonces a proceder a la pantalla. ¿Me confirman si están viendo, por favor, mi pantalla y se me escucha bien? Sí, se escucha bien y se ve todo, doctor. Perfecto, muy amable. Bueno, primero las disculpas del caso. Ayer tuve problemas técnicos y ya no pude, cuando se pudo solucionar el problema, ya eran las 4:15, 4:20, obviamente nadie estaba en la sala ya. Entonces, por eso el motivo de la reprogramación de hoy. Y ahora vamos a revisar dos temas importantes porque son enfermedades infecciosas que de alguna manera sufren sobre diagnóstico, porque muchas veces nos basamos en el tema serológico, pero también hay situaciones de subdiagnóstico porque puede cursar estas enfermedades con serología negativa, pero con cultivo positivo. Por eso en esta sesión vamos a aclarar cómo es el diagnóstico correcto tanto de brucelosis como de la salmonelosis. Entonces, iniciamos con el primer tema, que es justamente brucelosis. En ese sentido, la agenda que tocaremos para este primer tema, vamos a hablar un poco de introducción, de historia, algo hablar del agente etiológico, los tipos, las variantes que existen, la epidemiología tanto local como mundial, por supuesto, la fisiopatología, la parte clínica, el diagnóstico correcto y finalmente el tratamiento. Entonces, voy a ver acá un caso clínico que ponemos inicialmente. Es un paciente de 38 años con antecedente de un cuadro infeccioso que fue tratado con rifampicina y estreptomicina por 6 semanas, pero solamente se le cumplió 2 semanas de ellas por un cuadro febril y espondilodicitis de hace 3 meses. Actualmente cursa con fiebre ondulante predomino de pertino hace 3 semanas y en el examen se le encuentra de laboratorio pancitopenia y elevación de la fosfatasa alcalina y la gamma-glutamil transpeptidasa. Este es un cuadro que obviamente está asociado al diagnóstico de Bruselas, pero también es importante mencionar pues que cuadros de brucelosis aguda que no completaron el tratamiento y como en este caso tienen una reactivación, se considera y pasa al grupo de la brucelosis subaguda por el tiempo de evolución que estamos hablando acá de 3 meses. Pues eso lo vamos a aclarar más adelante cuando hablemos de la clasificación de brucelosis en aguda, subaguda y crónica. Pero es importante que tengan el panorama cómo se enfoca el diagnóstico de un cuadro de brucelosis. Entonces, realmente este germen fue por primera vez descrito por David Bruce, quien aísla una bacteria en el vaso de un soldado inglés fallecido en Malta. Por eso sé que se acuñó el término de fiebre en Malta. Y en esa oportunidad esa bacteria fue catalogada con el nombre de Micrococcus melitensis. Ojo que inicialmente Bruce lo denominó así. Y aquí también es importante mencionar que cuando hablamos de fiebre en Malta, está especificando solamente la especie melitensis. Lo que pasa es que por una mala costumbre se asocia que fiebre en Malta es sinónimo de todas las especies de Bruselas y no es lo correcto. Cuando hablamos de fiebre de Malta estamos hablando de Brucella melitensis. Importante mencionar eso en la clasificación. Posteriormente, Van descubre una bacteria causante de abortos en el ganado vacuno y él decide denominarlo Bacillus abortus. En 1914, Samit también encuentra la asociación de esta enfermedad con el consumo de leche de cabra, por supuesto no pasteurizado. Y como vemos acá, Alice Evans también se da cuenta que la leche de vaca transmite la brucelosis y es esencialmente como Brucella abortus, ¿no? A partir de ahí, todo. Finalmente, como vemos, reconoce el microorganismo de la brucelosis en cerdos y detecta que es una especie diferente, la cual denomina Brucella suis. Finalmente,
Carmichael descubre una nueva especie en los perros, a la cual denomina Brucella canis, completando las 4 especies que afectan al ser humano, puesto que existen más especies de Brucella, pero todos ellos no afectan al ser humano, pero sí en la clasificación existen varias especies diferentes al mismo. Entonces, 4 especies que afectan al ser humano y en orden descendente de virulencia o gravedad, estamos a Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis y Brucella abortus, ¿no? Son básicamente las especies que de mayor a menor agresividad o virulencia. Es importante mencionar también cuando hablamos de epidemiología, es que nuestro país tiene una tasa de incidencia, como vemos, mediana. Tenemos de 10 a 50 casos de nuevos casos de brucelosis por cada millón de habitantes. Entonces, es un país endémico, tanto en incidencia como en prevalencia de brucelosis humana y, por supuesto, también de brucelosis en el ganado. Y, por ejemplo, cuando hacemos alguna epidemiología local en nuestro país, el Perú ocupa el 12º lugar dentro de las enfermedades infecciosas, este diagnóstico de Brucela, y ya se ha mapeado que hay zonas geográficas con mayor número de casos como Lima, Callao e Ica, y además algunas otras ciudades como Huancavelica, Ancash, Apurímac y Cajamarca. Incluso en Lima se ha visto los focos donde se consumen estos quesos caseros, sobre todo de cabra y leche no pasteurizada, y en la Sierra de Lima vemos que las zonas de Guarochirí, Yauyos, Chancay y Huacho son las zonas donde se ha detectado más casos de brucela justamente porque la fuente de los quesos vinieron de esta zona. Ya se ha estudiado una enfermedad bastante conocida. Y el germen, hay que hablar también del agente, son cocobacilo gram negativos, inmóviles y que no forman esporas. Es importante, son aeróbicos y lamentablemente pues una bacteria que es muy difícil de cultivar, requiere un medio especial porque no crece en cualquier medio. Así que los pocos medios en los cuales crece, pues como por ejemplo el de Luis Castañeda modificado, demora por lo menos 30 días o más, incluso hasta 8 semanas. Entonces realmente es difícil el cultivo, es un germen de crecimiento lento y en este medio especial aún así hay que esperar por lo menos un mes para ver los primeros crecimientos de las colonias en estos medios de cultivo. Entonces realmente también es importante mencionar. Algunas características bioquímicas del agente son catalasa positivas, también son oxidasa, ureasa, también positivos. Y es importante definir que para tipificar la especie hay que ver la afinidad colorante, el comportamiento frente a algunos suelos específicos, técnicas de PCR, incluso se necesitan para poder hacer la diferenciación de las especies que hemos mencionado. Principalmente se transmite por la ingesta de estos productos lácteos no pasteurizados. Probablemente también haya ingreso por las mucosas, por contacto, inhalación, sobre todo si trabajan en laboratorios que manejen ese tipo de bacterias, por inoculación accidental también se ha visto, y muy rara vez incluso se ha visto en transfusiones sanguíneas en pacientes post-trasplantados de médula ósea, o incluso alguna vez se ha visto la transmisión por vía sexual, aunque es muy rara, también se ha descrito, y también por vía placentaria, es decir, en forma vertical de madre e hijo, y también por la lactancia materna. Entonces son formas más raras, pero también han sido descritas como mecanismo de acción, pero la principal viene a ser la ingesta de productos lácteos no pasteurizados. Y como vemos acá, pues es una enfermedad ocupacional, porque se ha visto que existen varios factores de riesgo, ¿no? La primera es alimentario, porque si tienes contacto con ese tipo de alimentos, puede haber el contacto en un momento con brucela, pero también ocupacional, por ejemplo, los ganaderos, veterinarios, los que trabajan en mataderos y personal del laboratorio que también trabaja con estas cepas, pues obviamente tienen riesgo de tener o transmitir la enfermedad. Entonces, importante este grupo de personas que pueden tener riesgo de infectarse. Entonces le decía que existen muchas especies de brucela, pero básicamente las 4 primeras son las que causan o que tienen, digamos, algún efecto en el ser humano: Melitensis, Abortus, Suis y Canis. Los demás básicamente afectan a otros animales, así que importante diferencia.
Algunos datos epidemiológicos de doctor Gotuso, que hizo los primeros estudios de brucela en varias zonas del país, y él encontró, pues, como vemos acá, que a más edad, más riesgo de adquirir la enfermedad. Eso es obvio porque mientras más tiempo vivimos, más tiempo de haber sido expuestos en algún momento al germen. Cuando hacemos una evaluación intradomiciliaria, vemos que los hijos son los que tienen más riesgo de transmitir. Y en la mayoría de los casos hay el antecedente, se detecta el antecedente de ingesta de queso fresco no pasteurizado. Y por supuesto el hacinamiento, se ha visto que mientras más miembros tiene una familia, hay más riesgo también de la transmisión, ¿no? Entonces son estudios epidemiológicos hechos en el Perú, donde también empieza a evaluar las formas de presentación, y las formas leves son más frecuentes en los varones y las formas moderadas o complicadas más frecuentes en mujeres, encontró el autor. Y también vio que las formas agudas también son más frecuentes que las subagudas o las crónicas, ¿no? Entonces, datos importantes que tenemos que tener en cuenta en nuestro país. Lo que está claro es que es una enfermedad que una vez que ingresa por vía oral o por las otras vías, ingresa por vía oral, llega al intestino, vence pues el pH ácido del estómago y logra llegar hacia el intestino, al tejido linfoide, como la placa de Peyer. Es una enfermedad granulomatosa, dicho sea de paso, que alcanza pues por vía linfática al hígado, al vaso, y a partir de ahí se disemina a todo el organismo. Por eso es que afecta a tantos órganos que le llamamos a esta enfermedad la gran imitadora, porque dependiendo del órgano que afecte, pues va a dar una sintomatología diferente. Entonces vamos a ver algunas de esas presentaciones, como les digo, que lleva a la confusión diagnóstica, ¿no? Entonces, panorámicamente, ¿cómo enfocamos un paciente con sospecha de brucela? Por supuesto, una buena historia clínica, los antecedentes son importantísimos, la ocupación, el antecedente de ingesta de lácteos, y a veces no es el lácteo directamente el consumido, sino algún alimento que contenga leche o queso. Por ejemplo, papa a la huancaína, el tema de helados artesanales, también debe preguntarse en el tema de los lácteos. Por supuesto, los viajes, los signos y síntomas que son sugestivos, y vemos el cuadro clínico si es compatible con fiebre ondulante, compromiso articular, hepatoesplenomegalia, ¿sí? Algunas veces puede compromiso neurológico, que no es lo frecuente. Entonces, ante esa sospecha, tomamos los cultivos respectivos, pero como mencioné que son de crecimiento lento, se echa mano a veces de los serológicos para ayudar a tomar decisiones terapéuticas hasta que se confirme con cultivo. Y ahí viene el error, porque a veces aseguramos diagnóstico de brucela solo con cuadro serológico y eso no es lo correcto, como veremos más adelante. Recordar que es una bacteria intracelular, ¿sí? Que logra pues permanecer ahí incluso en estado latente. Por eso se ha visto que a veces engaña pues a la respuesta inmune inicial, incluso engaña a los fagosomas y no permite ser fagocitado. Y estas bacterias pues son focos latentes que puede explicar las reactivaciones o recaídas, incluso después de un tratamiento completo, como vamos a mencionar también en la parte terapéutica. Entonces, el cuadro clínico pues tiene varias formas de presentación. Puede ser subclínico, que normalmente depende de la virulencia de la cepa con el que está afectando al paciente. Normalmente, Brucella canis, Brucella abortus en el ser humano prácticamente no producen síntomas o producen síntomas muy leves. En cambio, las que son sintomáticas están asociadas a las variantes más agresivas o virulentas como Brucella melitensis y Brucella suis, ¿no? Es importante ese dato. Y entonces, cuando hacemos una clasificación del cuadro clínico, vamos a ver tres formas de ellas. La aguda, que dura menos de 12 meses, la subaguda, que dura de 2 a 12 meses, y la crónica, que es mayor de un año. Es importante ese dato. Y entonces, brucela es una infección que puede, como repito, afectar cualquier órgano, aparato o sistema, y entonces imita muchas patologías y a veces confunde, pues, hacer un diagnóstico adecuado. Y la evolución de esta enfermedad puede ir a la curación, a veces espontánea, sobre todo en las cepas menos virulentas, las recaídas por ser un agente intracelular, a la cronicidad o de la convalescencia. Entonces, tener cuidado pues del diagnóstico correcto y el manejo también correcto. Cuando hablamos de una brucelosis
agudas, que es la forma típica, vamos a ver fiebre, sobre todo fiebre vespertina, fiebre en las noches, asociado a malestar general, por supuesto escalofríos, puede haber dolor de cabeza, sudoración profusa. El compromiso articular es bastante frecuente en brucelosis, sobre todo en la columna, afectando los planos más inferiores, ¿no? La columna lumbar y sacra son las más frecuentemente afectadas. Además, síntomas generales como anorexia o hiporexia, estreñimiento, pérdida de peso, hepatoesplenomegalia suele encontrarse también como manifestación de enfermedad granulomatosa, como ya les había mencionado. Entonces, cuando hacemos un recuento de los porcentajes de los síntomas más frecuentes, vemos que la astenia, la fiebre, la mialgia y la sudoración con dolor articular son los síntomas más frecuentes. Y luego le siguen cefalea, anorexia y pérdida de peso en diferentes estudios que pongo ahí las referencias donde se ha hecho la evaluación de esta sintomatología. Menos frecuente encontramos artritis, linfanopatía, esplenomegalia y como ven también puede haber compromiso genital y están al final compromiso del sistema nervioso central y compromiso cardíaco, menos mal que son los menos frecuentes porque son la forma más grave de presentación. La neurobrucelosis, la endocarditis o brucelas son cuadros graves que pueden llevar a la muerte si no se maneja correctamente. Entonces es un metaanálisis de buscando las manifestaciones clínicas más frecuentes de brucelas. Esto es un metaanálisis hecho en China. Nuevamente, pues los síntomas que predominan ahí, fiebre, fatiga, calofríos, sudoración, artralgia, dolor de cabeza, entre otros, son los que predominan, como ya se había mencionado anteriormente. Entonces, son los síntomas que hasta ahora siguen detectando los casos de Brucela a nivel mundial. A nivel digestivo, vamos a encontrar hiporexia o incluso anorexia, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y puede haber la variante de diarrea o incluso constipación o estreñimiento, puede haber ambas cosas. Y esto es porque se encuentra inflamada la placa de Peyer y se explica el dolor. Puede haber hepatitis difusa que puede o no ir con granulomas, nuevamente insisto, enfermedad granulomatosa. Y es relativamente frecuente encontrar accesos en hígado, pero sobre todo en vaso. Y cuando se encuentra en el vaso el acceso, está más asociado a Brucella subis, según bibliografía consultada, donde claramente se ve la predominancia de Brucella subis en los casos de acceso esplénico. Aquí una biopsia donde vemos una hepatitis granulomatosa con las células gigantes de Langhans, lo clásico de una enfermedad granulomatosa, se ve con este corte histológico del hígado. También vamos a ver, le dije que de un 20 a 50% de los casos encontramos siempre manifestaciones osteoarticulares, como ven ahí, artritis, espondilitis, osteomielitis, puede haber, incluso la sacroileitis es la presentación más frecuente, ¿de acuerdo? Y predomina el compromiso de articulaciones grandes como cadera, rodilla, muñecas, entre otros. Además, la osteomielitis vertebral, como le mencioné, puede producir accesos fríos, sobre todo compromiso de la columna lumbosacra, con un estudio de gammagrafía se puede detectar claramente el compromiso óseo, aunque la tomografía computarizada también puede detectar si hay destrucción del tejido óseo, si hay osteomielitis vertebral o la presencia de accesos paraespinales que se pueden encontrar también. Entonces, acá también hay una revisión sistemática donde se encuentra que el compromiso articular sigue siendo muy frecuente en diversos países del mundo, como está descrito acá en la literatura. Y aquí lo podemos ver, en la flecha se ve un acceso frío, ¿no? Y ven acá el compromiso, pues, a nivel de la columna, los últimos ver de la columna lumbar y las primeras sacras, donde se puede ver claramente la presencia de un acceso. Eso puede presentar claramente brucelosis. Y esto es lo que le mencionaba, que cuando aparece compromiso neurológico siempre es grave, pues puede dar manifestaciones de meningoencefalitis, de acceso cerebral, compromiso de mielitis, neuritis, y a veces puede debutar con síntomas psiquiátricos como depresión o psicosis. No le damos importancia. Cuando el paciente pues entra en coma, recién hacemos estudio de imagen y vemos que el cuadro pues es mucho más grave de lo que uno pensaba. Lo bueno es que la frecuencia es baja, de 2 máximo 5% de los pacientes, y el problema es cuando uno hace una punción lumbar y quiere estudiar, va a encontrar una pleocitosis linfocítica
con hiperproteinorraquia y la glucosa normal o ligeramente baja. Sin embargo, el cultivo es poco sensible, así que un cultivo negativo no lo descarta. Y el estudio de imagen puede mostrar calcificaciones en ganglios basales y presencia de accesos que nos hace sospechar del diagnóstico. Entonces, cuando vemos un granuloma, como le digo, puede haber también presencia de Brucela, aunque un granuloma cerebral, pues en nuestro medio lo más frecuente es que sea de etiología tuberculosa, pero teniendo en cuenta también esta posibilidad si hay criterios como factores de riesgo, exposición ocupacional, entre otros. Vean que el compromiso genitourinario, sobre todo en varones, es relativamente frecuente. Hasta un 20% de los varones con brucela pueden desarrollar orcoepididimitis y las mujeres se ve más bien compromiso de órganos sexuales internos, ¿no? Como salpingitis, cervicitis o incluso accesos pelvianos. A pesar de que la cepa de Brucella abortus, que en el ganado vacuno sí produce aborto muy frecuentemente, se vio que la exposición de gestantes no tuvo ese efecto, o sea, mujeres gestantes que se expusieron a Brucella abortus, no aumentó la tasa de abortos en este grupo de riesgo. Entonces, se ve que en el ser humano, pues esa virulencia de Brucella abortus es muy baja, por eso es que el aborto es infrecuente en el ser humano. Esta es una foto clásica de una orcopedimitis, ¿no? El testículo izquierdo como está muy inflamado, generalmente es unilateral y a veces pues esto se confunde con una tuberculosis genital con otro diagnóstico, ¿no? Entonces, vean cómo puede llevar a confusiones diagnósticas, como les mencionaba. Compromiso cardiovascular también es una forma grave de presentación. La endocarditis ocurre en menos de 2%, pero cuando aparece, pues puede causar la muerte, como he mencionado. La válvula aórtica es la que más se afecta y después viene la mitral. Y incluso puede haber no solamente compromiso valvular, sino que puede haber pericarditis y miocarditis que complican el cuadro y que aumentan, por supuesto, la mortalidad. Incluso cuando hace un diagnóstico correcto y el tratamiento correcto que veremos al final, terminan perdiendo la válvula y hay que ser recambiada por una válvula protésica con sus efectos secundarios, por supuesto, y riesgos que tiene el mismo, ¿no? Pero eso es importante que lo tengamos en cuenta. Pero igual la frecuencia es baja también de compromiso cardiovascular. Respiratorio también 10, 15%, lo mucho 20% de casos puede haber compromiso respiratorio, puede haber tos, catarro, como un resfrío común. Inicialmente la placa puede ser normal, pero después puede haber complicaciones como bronquitis, bronconeumonía, con accesos, con lesiones que pueden simular una milia tuberculosa y adenopatía iliar, incluso puede haber efusión pleural, se ha descrito en compromiso respiratorio. Y cuando uno hace un drenaje, una toracocentesis y drena un poco el líquido pleural, busca un cultivo para ubicar pues el agente etiológico, muy rara vez crece brucela en líquido pleural, obviamente dificultando aún más el tema diagnóstico. Complicaciones, por supuesto, hay varias. A nivel esplénico, aumenta el tamaño del vaso. El acceso esplénico, cuando es múltiple o no responde al tratamiento antibiótico, se tiene que hacer incluso esplenectomía, justamente porque no hay respuesta a la parte del tratamiento clínico, o puede dejar calcificaciones también dentro del órgano. Así que el drenaje quirúrgico se usa cuando ya no hay respuesta al tratamiento, y si son múltiples o no se puede acceder por vía quirúrgica, entonces se tiene que hacer esplenectomía cuando fracaso el tratamiento antibiótico. Como este caso, vean el tamaño del vaso, que está prácticamente igual o más grande que el hígado, y los múltiples accesos que tiene acá en el vaso hacen que muchas veces el tratamiento médico no funcione y termine finalmente en esplenectomía, como puede suceder en algunos casos. Y miren, pues lo que decía, la gran imitadora, todas las manifestaciones clínicas que presenta, ven ahí, puede confundir con muchos diagnósticos y por eso la importancia puede conocer y requiere una alta sospecha clínica para poder hacer el diagnóstico correcto, porque vean todas las itis que produce y los diferentes órganos y sistemas que puede complicar la brucelosis. En la forma subaguda, ya vemos acá los síntomas clásicos de la fiebre de origen desconocido o fiebre de origen oscuro, una fiebre intermitente que requiere estudios para poder hacer el diagnóstico. Normalmente los síntomas son un poco más leves que la forma aguda, pero el compromiso articular también es muy frecuente, artritis, espondilitis son muy frecuentes
puede haber compromiso hepático y por supuesto la orcoepididimitis también son comunes en esta forma de presentación. Es mucho más frecuente en mayores de 40 años, extremadamente raro en niños la forma crónica, que dura más de un año y es la forma crónica. Y aquí lo frecuente es que ya no exista fiebre. Sí puede haber compromiso articular todavía, hay compromisos psiquiátricos como por ejemplo depresión o síndrome de fatiga crónica, que a veces es la única manifestación clínica, o se puede encontrar trastornos hematológicos como citopenias, alteración del perfil hepático, sobre todo de tipo colestásico, espondilitis, entre otras, ¿no? Pero es una enfermedad que ya no hay fiebre y a veces uno no encuentra el diagnóstico si no lo sospecha altamente. Entonces, es importante. Esta revisión, por ejemplo, se busca ver las consecuencias de la brucelosis durante la gestación y como les mencionaba, pues la mayoría de estudios refiere que no hay pues un aumento de aborto en el grupo de la gestante, como ya les había mencionado. Diagnóstico entonces requiere una alta sospecha clínica, pero sobre todo el tema epidemiológico. Ya les mencioné los viajes, la alimentación, el grupo ocupacional es importantísimo, el cuadro clínico sí es sospechoso, aislamiento de la bacteria por cultivo y vamos a ver cuáles son los que tienen mejor rendimiento. Y la serología se usa para tomar decisiones, pero nunca es para hacer diagnóstico definitivo, eso ténganlo presente. Este es el famoso medio de Ruiz Castañeda modificado. No es costoso, pero por ejemplo el Hospital Hipólito Unanue no lo tiene. Y entonces es un problema para hacer el diagnóstico de Brucela en nuestro hospital. Y en este medio especial para Brucela o aquí demora, pues como le dije, menos de por lo menos 4 semanas y a veces se prolonga hasta 6 u 8 semanas para que crezca el germen. Y eso es lo que retrasa el diagnóstico muchas veces. Sin embargo, ya han aparecido algunas técnicas automatizadas de cultivos que mejoran el rendimiento, tanto de la sensibilidad como el tiempo más corto en el cual puede ser positivo. Y vean, por ejemplo, este método de Bacter 9000, que la sensibilidad es muy alta, 97 a 100%, y esos resultados los tengo en una semana aproximadamente, ¿no? Entonces, son métodos que se deberían estandarizar y estar más accesibles, pero como no es una enfermedad, digamos, de gran impacto, está en grupo de las enfermedades desatendidas y por lo tanto, pues no tenemos acceso a diagnósticos de este tipo, ¿no? Excepto en laboratorios privados. Y aquí se hace la comparación. Miren cómo con Ruiz Castañeda modificado hay que esperar mínimo 3 semanas y la sensibilidad no es más del 80% en la forma aguda, mientras que cuando hacemos los famosos mielocultivos en esos medios automatizados, en 7 días tengo la respuesta y la sensibilidad en la forma aguda puede ser hasta 97%, ¿no? Entonces, miren que esos métodos modernos definitivamente ayudan muchísimo al diagnóstico de brucela. Entonces, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen. Vamos a ver los porcentajes, pero es importante saber que, por ejemplo, un hemocultivo, normalmente pues en la primera semana puede llegar hasta 70%, pero ya en la tercera semana baja el rendimiento a un 15% o menos. Y siempre cuando sospeche en Bruselas es importante informar al laboratorio que la sospecha es brucelosis, por lo tanto, debe incubarse esos cultivos mínimo un mes, si no, no va a haber ningún crecimiento. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Entonces, hay que ver la serología. Le decía, pues el motivo que la serología se usa para tomar decisiones, pero nunca para confirmar. Recuerden que roce bengala y las aglutinaciones dosan inmunoglobulina M, por lo tanto me sirven para la forma aguda y algunas veces persisten positivos en la forma subaguda, eso hay que tener en cuenta. En cambio, el 2-mercaptoetanol lo que mide es inmunoglobulina G, por lo tanto me sirve más en la forma subaguda y como seguimiento, porque si va disminuyendo el título, también me ayuda a ver la respuesta terapéutica. Sin embargo, en las formas crónicas ya no hay anticuerpos aglutinantes, no sirve ninguna de los tres que he mencionado, y se pasa entonces a fijación de complemento o el test de Kunz, que mide anticuerpos no aglutinantes y que sirven solamente para las formas crónicas. Eso también es importante recalcar. Entonces, si yo tomo algún tipo de datos sobre la serología, algunas cosas que tener en cuenta para no generar confusión. El título debe ser alto. Se dice que a partir de 1/100 se considera sospechoso en países no endémicos
Y en países endémicos como el nuestro, 1/200 hacia arriba, recién se sospecha la infección. Pero ya hemos dicho, puede haber aglutinaciones falsos negativas por fenómeno de prozona, pero también hay falsos positivos porque hay otras bacterias que hacen reacción cruzada. Yersinia enterocolítica, Vibrio cólera, Francisella tularensis, incluso Escherichia coli puede producir también reacciones cruzadas, así que tengan cuidado en ese aspecto. Y decía que las formas crónicas de los anticuerpos bloqueadores, como el test de Kuhn, se puede hacer solamente para las formas crónicas, y eso es importante tener en cuenta. Pero lamentablemente, pues, no son las únicas causas de falso positivo. Yo siempre cuento el caso que tuvimos un paciente en el servicio, un paciente que tenía dolor lumbar, un paciente de HIV positivo, se hospitaliza por dolor lumbar intenso y una masa palpable ahí para lumbar, y se hospitaliza para estudio. Entonces, como parte de los estudios iniciales, le pedimos un set de Bruselas y sale positivo la aglutinación 1/200 en placa, sale positivo roce bengala y sale positivo dormecactoetanol. Y entonces le pedimos un cultivo que estaba corriendo y le empezamos tratamiento con rifampicina y doxiciclina. Más o menos 10 días después, el paciente seguía con fiebre, seguía con más dolor, se había intensificado el dolor que no podía ni siquiera moverse en la cama. Lo único que cambió en 10 días con tratamiento fue que la masa que se palpaba para lumbar ya no se palpaba, pero el dolor era más intenso. Se logró hacer una resonancia magnética de la columna lumbosacra y se ve que la masa nunca desapareció, sino que invadió planos más profundos. Ingresaron a sala de operaciones un traumatólogo y un neurocirujano y lograron tomar una muestra de esta masa. Y la respuesta de anatomía patológica fue que era un linfoma. Entonces, miren que el linfoma también puede dar reacciones cruzadas a las aglutinaciones, así que nunca hagan diagnósticos solamente con serología, eso es importante mencionar, ¿no? A pesar de que cada vez la rosa de bengala se menciona como un buen test de diagnóstico presuntivo, no se confíen solamente de las pruebas serológicas. Eso es importante tener claro. Porque mire, pues de acuerdo al órgano que afecte, hay muchos diagnósticos diferenciales y entonces, pues obviamente, siendo la gran imitadora, pues puede dar varias sintomatologías que puede semejarse a algunas de las patologías que estoy mostrando en esta diapositiva. Entonces, vamos al tratamiento. Una vez que yo confirmo el diagnóstico con mi cultivo respectivo, recuerden que el mielo cultivo es el que tiene mejor rendimiento, casi no se altera con el uso de antibióticos previamente, así que es el de elección. Y ha confirmado, vamos los antibióticos, los sintomáticos necesarios, y en caso de accesos hepáticos o esplénicos, a veces requiere drenaje quirúrgico o incluso la extirpación del órgano como el vaso. Entonces, hay varios esquemas que se fueron armando. El tratamiento de elección siempre es una tetraciclina como la doxiciclina asociado a un aminoglicósido. El que clásicamente se usa es la streptomicina. Sin embargo, como ya no hay tuberculosis, o sea, la tuberculosis que se trataba con el famoso esquema 2 antiguo, que es el esquema sensible de ahora asociado a streptomicina, como ya no existe ese esquema, entonces ya no es accesible la streptomicina, casi no se encuentra en los países. Por eso se sugiere dar una alternativa y se probó muchas veces con gentamicina con tasas de respuesta cercanas a los que se alcanza con streptomicina. Sin embargo, algunos estudios modernos también hablan que la micacina podría ser mejor, pero eso es importante que lo tengan en cuenta. Y cuando el paciente no es adherente pues al inyectable, son 2 semanas mínimo inyectables, es doloroso. Entonces, una alternativa que propone la OMS es doxiciclina más rifampicina, todo por vía oral, y con eso como que la adherencia al tratamiento mejora durante 6 semanas, como vamos a ver acá. Entonces, cuando usamos esa combinación de doxiciclina más rifampicina, vean la tasa de recaídas de 5 a 15%, pero cuando usamos la doxiciclina más streptomicina, la tasa de recaídas es de 3 a 5%. Entonces, esa es la ventaja. Cuando usamos con el aminoglicósido, tasa de recaídas es menor que cuando usamos con rifampicina, todo por vía oral. O sea, es más fácil de tomar por vía oral, pero la tasa de recaídas es ligeramente mayor. Entonces, ¿qué hacer en algunos casos? Por ejemplo, el tema de pacientes embarazadas o en niños no podemos usar doxiciclina. En ellos se usa solamente rifampicina por mínimo 45 días. Es importante eso.
Y cuando hay forma grave de presentación como endocarditis o neurobrucelosis, usar terapia triple, doxiciclina y rifampicina por lo menos 3 meses o más, y las 2 primeras semanas se asocian a un aminoglicosio como streptomicina, genta o amicacina, como ya había mencionado. Entonces, importante esos esquemas de tratamiento. Profilaxis, pues no tenemos vacunas accesibles para el ser humano, pero sí hay vacunación para el ganado, así que vacunar al ganado y pasteurizar los productos lácteos son la mejor medida de prevención. Otros países sí tienen vacunas para el ser humano porque los que van a viajar de países no endémicos a países endémicos como el nuestro, obviamente en ese grupo es donde se plantea esa vacuna para el ser humano, pero acá el país no tenemos accesibilidad porque somos un país endémico y no es costo-beneficio el uso de la vacuna. Y también se vio pues que ya lo que había mencionado, ¿no? Cuando combinamos doxystracto, la tasa de recaídas es menor cuando usamos doxirrifampicina. Y se habla de algunas alternativas, ¿no? Como, por ejemplo, cotrimoxazol, o fluoxacino o ciprofloxacino en los esquemas. Realmente son esquemas que se han planteado alternativas, pero tienen mucho menos eficacia que el esquema estándar que ya había mencionado. Pues no solamente hay que usar el tratamiento las 6 semanas y me olvido del asunto, hay que hacer seguimiento, porque les menciono que los primeros 3 meses es donde pueden aparecer las recaídas. A pesar del tratamiento completo, puede haber recaídas en los siguientes 3 meses, y por eso el seguimiento es de mínimo un año. Primer mes, control clínico, segundo clínico, tercer mes clínico serológico, sexto mes clínico serológico y el 12º mes clínico serológico. Si después de un año no hay evidencia de reactivación o recaída, después de ello prácticamente es poco probable que suceda eso, salvo que se reinfecte el paciente y consuma nuevamente productos lácteos contaminados. Entonces, eso es importante tener. Y entonces, hay que prevenir, pues, programas de saneamiento en el ganado, las vacunas adecuadas para el ganado. En esas zonas de áreas endémicas hay que ver el manejo del consumo de esos alimentos de forma adecuada, higiene, seguridad de trabajo. Control sanitario en frontera porque es el ganado que pasa de un país a otro, no pasa con la certificación adecuada, y entonces si no está vacunado, pues hay riesgo de transmisión, por supuesto. La brucela se puede prevenir, se puede diagnosticar cuando hay alta sospecha, se puede tratar y se puede curar, pero tengan cuidado, pues las formas de endocarditis o neurobrucelosis pueden terminar en la muerte, así que es importante manejar correctamente esta patología. Entonces, al final vamos a ver las preguntas de ambos, por favor. Pasamos a la salmonelosis y pongo este caso clínico bastante sencillo y frecuente que vemos en la práctica diaria de los médicos clínicos en consulta privada o en la consulta en el hospital. Paciente joven, miren, viene con fiebre 38,8, lo ha medido su casa, tiene dolor de cabeza, mialgia, artralgia, astenia, sudor, dolor faríngeo e hiporexia. El cuadro ha sido súbito y tiene 4 días de evolución. Entonces, como no se encuentra un foco evidente y aparentemente no es respiratorio, no es digestivo, no es urinario según los síntomas, entonces el examen clínico no le encuentra mayor problema, pero le pido un hemograma, lo que le pedimos un hemograma y unas aglutinaciones febriles. Y miren, le encontramos tendencia a la leucopenia, 4.200 leucocitos, y esta serología de las aglutinaciones febriles, ¿no? Típico 1/160, típico H 1/320. La pregunta es, ¿esto será tifoidea? Vamos a ver la clase y al final volvemos a la pregunta y todos al unísono me dirán cuál es la respuesta correcta. Salmonella typhi entonces es una enfermedad entérica. La especie más agresiva, virulenta, es el serotipo typhi y pertenece a la familia Enterobacteriaceae. Y toda esta familia pues tiene varios antígenos lipopolisacáridos y también antígenos capsulares, de tal manera pues que hay varias especies de acuerdo a esta serología. Y solamente el antígeno BI o de virulencia es el único específico para Salmonella typhi. Ese dato es importante que lo tengan en cuenta, ¿no? Esta bacteria sí tiene flagelos, sí es móvil, a diferencia de Brucella, importante que lo tengan en cuenta. Y la dosis infecciosa puede variar, por supuesto. Si el pH del estómago está indemne, es decir, que está conservado, por lo menos necesitamos 1 millón de organismos para causar síntomas. Pero si el estómago está bajo efectos, pues
de unidad de bomba de protones, de antiácidos, etcétera. Entonces, bastan 1000 bacterias para causar enfermedad. Esto es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, ya mencionamos que las cepas más virulentas son las que son VI positivas o tienen antígeno virulencia positivo, y eso se refiere solamente a Salmonella typhi. Entonces, ¿qué sucede? Consumimos un alimento contaminado, logra vencer el pH ácido del estómago, es una enfermedad fecal oral definitivamente, ingresa al intestino, llega a la placa de Peyer porque invade la mucosa intestinal y este tejido linfoide transporta las bacterias hasta el hígado y el vaso y posteriormente llega al torrente sanguíneo. También se puede generalizar y producir una bacteriemia. Entonces, son gérmenes gram negativos, no esporulados, móviles porque tienen pues flagelos, y ahí está pues una foto del germen con los flagelos. Entra por vía oral, dijimos, vence el pH hacia el estómago, llega al intestino, a la placa de Peyer, donde previa perforación de la mucosa intestinal llega hasta el tejido linfoide, se disemina al vaso, al hígado, y luego por vía hematógena se distribuye al resto del organismo. Entonces, y vean que este organito le gusta ingresar siempre a la vesícula biliar, pero le gusta meterse ahí con una vesícula enferma, es decir, que tenga patología biliar, tiene por ejemplo cálculos, barro biliar, es ahí donde entra muy frecuentemente la bacteria, y ese es el foco en el cual los pacientes pueden ser formas de portador asintomático después del cuadro clínico. Ese dato también es importante tener en cuenta para el tratamiento. Son bacilos gram negativos, definitivamente aerobios, flagelados inmóviles, y crecen, estos sí crecen muy bien en agar sangre, en agar chocolate, agar SS, crecen muy bien, eso, y crecen rápido. En 7 días ya podemos ver colonias positivas, y entonces es importante el tema del cultivo. Yo le decía porque tiene un antígeno flagelar H y un antígeno lipopolisacárido O, y por eso que a partir de ahí se hicieron pruebas de laboratorio que detectan pues el anticuerpo contra el antígeno H y contra el antígeno O, y de ahí el tema de las soluciones febriles, ¿no? Que vamos a ver cómo se interpretan correctamente. Entonces, existen varias especies que afectan al ser humano: Salmonella colerecius, Salmonella typhus y Salmonella enteritidis, aunque la clasificación actual que afecta solo al ser humano es TIFI para TIFI A y para TIFI B. El resto afecta solamente a los animales, como he mencionado. Igual que en Bruselas, somos un país campeón, somos país endémico, completamente endémico para salmonelosis, pero ya ha ido cambiando el panorama. Miren cómo para el año 2002 había ya en zonas de Asia una gran cantidad de zonas resistentes al ácido nalidíxico, que son los precursores de las fluorquinolonas. Entonces, eso ha ido aumentando en el tiempo, y ahora vean cómo en África, por ejemplo, y en otras zonas del mundo, la tendencia es a aumentar las cepas resistentes por el abuso del ciprofloxacino en otras patologías. Entonces, la fiebre tifoidea todavía es bastante frecuente en varios países como la India, Nepal, en China, por ejemplo. Se ven todavía en Pakistán gran cantidad de casos de fiebre tifoidea. Esta es una revisión sistemática también que ocurre, que se hizo estudio en África, y vean que también la tendencia a aumentar los casos de tifoidea va en franco aumento. Entonces, los reservorios es el hombre enfermo, y sobre todo el que tenga una vesícula biliar enferma, que son portadores asintomáticos. Y aquí los hombres de 50 años son el grupo de riesgo, las mujeres portadoras de litiasis vesicular. Entonces, las mujeres son más frecuentemente se encuentra ese efecto, no porque sean más susceptibles a la bacteria, sino que tienen más patología biliar. Pero ojo, eso se está ya igualando. Casi los hombres y mujeres, casi todos estamos haciendo ya patología vesicular casi en la misma intensidad. Pero se mete la bilis, y ahí puede estar en estado latente y ser portador asintomático, pero eliminar gran cantidad de gérmenes por las heces y convertirse pues en un foco de transmisión el paciente que hace esas formas crónicas de portador asintomático, ¿no? ¿Qué alimentos o qué factores afectan el consumo de mariscos crudos, por ejemplo?
Una de las causas, las moscas transmiten muchas veces como vehículos, sobre todo en zonas rurales donde no hay buen control de las excretas. La mosca pues se para ahí en las excretas y lleva el germen hacia las zonas urbanas y obviamente pues contamina alimentos de una forma frecuente de transmisión. La interpersonal es poco frecuente, aunque no lo crean, pues como menciono acá, se ha visto que también es más frecuente en el VIH, hasta 20 veces más frecuente, pero la forma interpersonal le decía que ha cambiado un poco el panorama. Actualmente por conductas sexuales de riesgo se ha visto transmisión incluso que se puede considerar como vía sexual, porque el sexo oral anal es una forma de transmisión también de Salmonella typhi, así que eso también está cambiando un poco el panorama de que ahora puede considerarse incluso hasta una enfermedad de transmisión sexual, frecuente en adultos jóvenes y no predomina pues el sexo, en ambos se da en la misma frecuencia, ¿no? Y miren lo importante del cuadro clínico, que no existe tifoidea sin fiebre, por eso se llama fiebre tifoidea, es el síntoma más frecuente, cefalea, pero miren, cuando a veces el paciente le digo, yo sospecho usted tiene tifoidea, y el paciente me dice, no creo, doctor, porque no tengo diarrea. Pero miren que el estreñimiento puede ser más frecuente que la diarrea, así que el que no haya diarrea no descarta que no sea tifoidea. Tengan presente, incluso hay síntomas como tos, hiporexia, dolor abdominal, ya hemos dicho, por la inflamación de las placas de Peyer. Menos frecuentes, calofríos, hepatomegalia, la roceola típica, que son lesiones cutáneas que aparecen en la segunda semana, y que también pueden ser parte del diagnóstico, como veremos más adelante, ¿no? Frecuente encontrar la bradicardia relativa. El paciente está con fiebre y, sin embargo, su frecuencia cardíaca está normal. Eso es lo que se refiere a bradicardia relativa. Complicaciones, muchas. 10 a 15% de enfermos, de acuerdo, que tienen más de 2 semanas con el cuadro, ocurren, por ejemplo, la hemorragia intestinal en menos del 5%, pero después de la segunda semana. La perforación intestinal por una úlcera causada por la perforación de la mucosa intestinal. El choque endotoxínico es menos frecuente, pero puede aparecer. Y como ven ahí, pues puede haber pericondritis, bronquitis, neumonía, entre otros. Y el estado de portador crónico, como les mencioné, que también es frecuente. Así que esas complicaciones van con todas las que menciono acá. Y siempre es importante tener en cuenta, ¿sí?, el tema de la perforación asociada a fiebre tifoidea, también algunas referencias que pueden revisar. Vean, por ejemplo, esta perforación intestinal que se ve obviamente en la zona que tiene más concentración de placas de Peyer, y eso es el ilio terminal, que es la zona donde más frecuentemente se perfora el intestino. Yo soy franco, he visto solamente un caso en toda mi vida de perforación intestinal con una hemorragia importante que tuvo que entrar a la parotomía exploratoria, pero es poco frecuente cuando se hace el diagnóstico oportuno. Entonces, ¿qué encontramos en el laboratorio en un cuadro de este tipo? Encontramos a veces anemia. Al principio hay leucocitosis, pues después tiende a haber leucopenia con desviación izquierda y disminución al mínimo y hasta cero de los eosinófilos. Vamos a encontrar la velocidad de sedimentación ligeramente aumentada. Puede haber trombocitopenia, hepatitis mixta, pero normalmente las transaminasas no son más allá de 3 veces el rango superior normal. Y la ictericia es muy rara, puede aparecer, pero es poco frecuente, tengamos claro eso. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El cuadro clínico compatible es sugestivo, pero nuevamente insisto, el gol estándar sigue siendo aislamiento del germen. Entonces, usamos el hemocultivo, como vemos en la primera semana, una sensibilidad alta, 90%, y baja el 50% la tercera semana. El mielocultivo es el que tiene mayor sensibilidad, tiene una sensibilidad del 90% en la primera, segunda y tercera semana de enfermedad. El copro, rendimiento muy bajo en la primera semana, generalmente negativo, y puede subir hasta 75% en la tercera semana, ¿de acuerdo? Y también le decía que esas lesiones de roceola típica también pueden ser biopsiadas, y ahí podemos aislar también el germen, ¿no? Pero existe pues factores de riesgo para ser portador crónico. Aquellos que tienen cultivos positivos más de un año se consideran portador crónico, sea en adultos, más en sexo femenino, pero ya dije no porque sean más débiles, sino porque suelen tener más patología biliar, aunque eso está cambiando. Cada vez más varones somos operados de la vesícula. Eso también ha aumentado por el tipo de alimentación, por supuesto. Y acá está lo que le decía, el mielocultivo se mantiene estable al 90% de sensibilidad, mientras que el hemo es mayor en la primera semana, pero cae en la tercera, y el copro es muy bajo en la primera y aumenta un poco en la tercera.
En el cultivo sí no se recomienda, tiene muy bajo rendimiento. Y la biopsia de piel, como le decía, que las lesiones aparecen en la segunda semana y se mantienen hasta la tercera, puede tener un buen rendimiento también. Pero esas lesiones se ven más en pacientes de tez blanca. En los trigueños no se nota muchas veces y pasa desapercibida las lesiones si es que no hacemos un examen muy minucioso de la piel. Y eso es lo que le quería mencionar porque la serología no debe ser nunca diagnóstico definitivo. También existen falsos positivos y existen falsos negativos. Y esta es primera pregunta o primer dato con respecto al caso clínico que le puse al inicio. La serología se vuelve positiva a partir de la segunda o tercera semana. El caso que les mencioné dije de 4 o 5 días. Entonces, poco probable que la primera semana haya elevación de serología. Segundo lugar, cuando tomamos en cuenta la serología, nos concentramos en el antígeno o el anticuerpo O. El típico O, porque es el que dosa inmunoglobulina M, que puede estar positivo 6 a 12 meses. No miren nunca el IgG, porque esto dosa, o perdón, el H, el típico H, no lo miren porque dosa IgG, que puede ser positivo durante años, o sea que puede ser expuesto hace varios años y sigue positivo. El problema, como esto es común para todas las salmonelas, puede ser también contacto con otra salmonela entérica no típica y puede también tener positividad. Por eso es importante que usted tenga claro que el diagnóstico es sospechoso, pero nunca definitivo. Y si está elevado el típico O, siempre es de títulos altos, 1/640 o más, 1/80, 160, incluso 320, no es positivo. O de repente llegó, terminando la primera semana, usted le piden una prueba, le sale bajito 1/40, por ejemplo, y la siguiente semana ustedes siguen sospechando que es tifoidea, repiten el título y el título se cuadruplica, de 1/40 sube a 1/160, puede ser sospechoso de que sea tifoidea, pero nunca confirmado. Técnicas de ELISA, IgG, IgM también, sensibilidad 90%, PCR, anticuerpos monoclonales, por supuesto, son algunas de las alternativas que son más costosas, pero que tienen una sensibilidad importante para hacer diagnóstico. Entonces, esto es lo que vemos como en el caso clínico que les puse. Si la primera semana tiene positividad, no es, esto es falso porque no es tifoidea, puesto que en la primera semana nunca se elevan. Si están elevadas es por reacción cruzada a otro germen o memoria inmunológica de alguna infección de otra salmonela previamente. Mire, si le mantienen la segunda semana igual, entonces definitivamente no es infección. Entonces, eso es importante cuando ahora existen unas técnicas de pruebas rápidas y de inmunodiagnóstico, donde se ha visto pues que cada vez la sensibilidad va mejorando, puede ir desde el 75% hasta 95%. Entonces, eso también está ayudando ahora a hacer diagnóstico rápido en estos casos. Porque también puede complicaciones, puede formas sistémicas, como ven, tenemos también el tema de los diferenciales, ¿no? Con otras patologías que también pueden dar sintomatología parecida a la fiebre tifoidea. El pronóstico, la mortalidad es muy baja, realmente es baja, menos del 1%. La tasa de letalidad también, pero hay países que reportan mortalidad mucho más alta, como Indonesia, India y Nigeria. Y acá lo que se entiende es que no es que ahí haya cepas más virulentas o más agresivas, sino que es el acceso al servicio de salud que puede demorar, pues, en llegar al establecimiento de salud, y eso puede ser que la mortalidad alcance hasta 25% en algunos reportes. Entonces, también eso está cambiando porque las condiciones, por ejemplo, en la India están mejorando, así que la China también. Cada vez se ven menos fallecidos en este grupo etario con estos países, pero es importante mencionar que todavía existen complicaciones y mortalidad asociado a fiebre tifoidea, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver, comparando los diferentes continentes, como la perforación intestinal sigue siendo frecuente en África, mucho más en las Américas, en Asia un poco menos, y vemos cómo por continentes se puede hacer la comparación de las complicaciones y vemos que todavía persisten varias de ellas en el mundo, ¿no? ¿Cómo prevenimos? Siempre es bueno el tema del lavado de manos. Recuerden que es transmisión fecal oral, un buen control de las excretas, porque si usamos hilos o se hacen deposiciones en la calle, en las zonas rurales, obviamente pues las moscas transmiten y llevan como vehículo pues los gérmenes hacia los alimentos, ¿no? El tema de consumir siempre agua tratada, clorada, si es que sea 100% potable.
Combatir vectores como moscas, por ejemplo, el tema de consumir pues los alimentos pasteurizados, de tratar a los portadores asintomáticos que son fuentes constantes de expulsión de la bacteria en las heces. Siempre que notificar el caso se considera una enfermedad de notificación obligatoria. Y también ha ido variando el tema del tratamiento, como le decía. Durante muchos años se ha considerado la fluorquinolona como tratamiento de elección. En la forma no complicada se puede usar por vía oral. El tema de usar, por ejemplo, ofloxacino o ciprofloxacino. Y como alternativa, cloranfenicol, amoxicilina o cotrimoxazol. Y todas estas alternativas también han dejado de tener eficacia. En un momento, cloranfenicol fue el tratamiento de elección. Sin embargo, tiene dos desventajas. Primera desventaja que es un antibiótico bacteriostático. Y en segundo lugar es que no elimina el estado de portador asintomático porque no llega a la vesícula. Entonces, antes el tratamiento era cloranfenicol más colecistectomía para curar una tifoidea. Ahora, pues con las fluorquinolonas encontramos que la dosis correcta, el tiempo correcto, cura la enfermedad y también elimina el estado portador que se encuentra en la vesícula, ¿no? Pero ya están apareciendo cepas resistentes a las fluorquinolonas en varias partes del mundo, por lo tanto se está pasando a cefalosporina de tercera generación, como cetraxona intravenoso o cefixima por vía oral. Los macrólidos como acitromicina también son una alternativa como segunda alternativa después de la cefalosporina. La forma grave, por supuesto, se inicia por vía parenteral, siempre la fluorquinolona o de preferencia actualmente por la alta resistencia en algunas zonas, iniciar mejor con las cefalosporinas de tercera generación y dejarla además como alternativas. Entonces, vean que, por ejemplo, en los últimos años, el cloranfenicol ha empezado a hacerse más susceptible porque se ha dejado usar muchos años. Por eso que vean que es muy susceptible actualmente. Pero si lo volvemos a usar masivamente, nuevamente va a aparecer la resistencia. Ya le dije que no sirve para el estado de portador y además es bacteriostático. Una forma grave de presentación quizá no sería la primera opción de tratamiento, ¿no? Lo que está claro es que cuando es una cepa sensible y usamos quinolonas, la dosis correcta es 750 miligramos 2 veces al día de ciprofloxacino por 2 semanas. Tiene un porcentaje de curación del 90% y este es el esquema más aceptado. Cura el cuadro agudo de la infección y con esta dosis por este tiempo, más o menos también confirma que puede eliminar el estado de portador de la vesícula sin necesidad de colecistectomía, ¿no? Ese dato también es importantísimo tener en cuenta. Bien, entonces, ya que mencioné todo esto, ya dijimos en la serología, entonces obviamente pues yo le pregunto si el cuadro clínico inicial que mencioné es una tifoidea. Obviamente ustedes van a responder que no, porque si es cierto el leucopenia es sugestivo, esto es típico en la primera semana, si son positivos, no tienen asociación con la enfermedad, ¿sí? Tiene 4 días de evolución, así que la serología no está asociada. Así tenga fiebre y tenga esa serología positiva, definitivamente esto no es fiebre tifoidea. Entonces, básicamente eso era lo que tenía para el día de hoy y voy a dejar de compartir para poder pasar a la ronda de preguntas, por favor, si las hubiera y las puedo contestar en este momento. ¿Alguna pregunta, por favor? Asumo que todo quedó claro o no se entendió nada y eso sí me preocuparía. ¿No hay preguntas? Entiendo que están con sueño. Les prometo que la próxima clase, a propósito, creo que es el día lunes, me parece, alguien me confirma. Bueno, después vamos a ver. Bien, entonces, me parece que no hay preguntas. Les agradezco por la atención y nos vemos en la próxima sesión de la próxima semana para la segunda clase que tengo con ustedes programada de micosis profunda. Entonces, gracias con todos ustedes y muy buenas noches. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. Buenas noches.